Vamos a comentar, por supuesto, el anuncio que hizo anoche el presidente de la República, que contiene varias capas. Podríamos decir que el presidente está enchulando el Mercedes-Benz que creó su hermano, es una manera de enfocarlo. Recién comienza este debate, falta por lo menos un año, yo creo que va a estar ahí en el Parlamento. Es una materia en la que hay que detenerse punto por punto, por lo tanto requiere un debate meditado ante la opinión pública y punto por punto. A ver si tenemos a Andrés Huerta en línea. Andrés. ¿Qué tal, Gerson? Muy buenas tardes. Claro, no es la idea que no se escuchen las voces entre el gobierno, el Congreso. Va a tener mucho que conversar tanto la oposición como el Ejecutivo en materia de esta reforma a las pensiones que comienza su puntapié inicial este día lunes acá en La Moneda con una puesta en escena bastante particular, porque estaba el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, el del Trabajo, Nicolás Monkever, el de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, y el de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, todos encabezados por el presidente Sebastián Piñera, no adentro de algún salón, sino que estaba en el Patio de los Naranjos, acá en la sede de gobierno, donde firmaron esta iniciativa que tendría distintas etapas. La principal es el trabajo de comisiones que ocuparía el mes de noviembre y diciembre, se ha dicho, para luego transitar hacia una votación en general el mes de enero para terminar el mes de marzo con su votación en particular. Hablamos de un proyecto que busca aumentar el ahorro previsional en 4 puntos porcentuales a cargo del empleador, aumentando el pilar solidario, además el aporte fiscal a este respecto, y con una mirada que, de acuerdo a los críticos, no toca en cierta medida la actividad actual de las administradoras de fondos de pensiones. En líneas generales eso ya está conocido, es un mayor ahorro, pero consultado por distintos temas diferentes, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, terminó admitiendo que, aparte de la comisión que ya pagan los cotizantes por la administración de su actual 10%, van a tener que pagar otra comisión en las administradoras que se creen para el 4% adicional, que podrían ser fundadas por las AFP o por cooperativas de ahorro y crédito o también por cajas de compensación. Así dialogó con nosotros acá en La Moneda. Cuando uno plantea un proyecto le dicen, bueno, pero deberíamos ir más allá. Pero resulta que llevamos mucho tiempo con este 10%. Estamos conscientes que este 10% es insuficiente. ¿Ministro, se corre el riesgo de pagar una doble comisión con este 4%? No, porque se paga por uno es por el 10 y otro por el 4. Entonces, y al final son las personas las que van a decidir. Las administradoras que se creen para ese 4% van a cobrar una... Bueno, yo supongo que no nos van a hacer gratis. ¿Se confirma que va a haber una doble cotización desde ahora? No, lo que yo le estoy diciendo es que yo no creo que las instituciones que entren estén dispuestos a hacer este trabajo sin un cobro, y van a tener que competir. Bueno, por otra parte está la visión de la Asociación de AFP, que no quedó del todo contenta con esta iniciativa. De hecho, cuando se reunieron esta mañana con autoridades del Ministerio del Trabajo, los gerentes de todas las administradoras, encabezados por el presidente del gremio, Andrés Santa Cruz, este último reiteró sus críticas respecto al aumento en el monto de la cotización, particularmente este 4%, pero igual dijo que están dispuestos a conversar. Yo hubiera puesto una tabla bastante más ambiciosa y hubiera puesto que el fin de esa tabla sea llegar a los estándares de la OECD de 19%, aunque tengamos que hacerlo en más años. Y eso me parece que no se ha abordado como se debía, toda vez que sabemos que 14 va a ser insuficiente. ¿Por qué no decimos desde ya? Vamos a llegar a los promedios de la OECD y pongamos que en vez de 8 o 9 años que se quiere llegar con el 8, no tengo idea, pongamos 12, 14, no sé. Cuando tengamos acceso nos vamos a estudiar en forma seria y responsable. No vamos a opinar al día siguiente, porque creo que si ingresa un proyecto de ley y uno lo que se preocupa es de opinar como pájaro cantor al día siguiente sin haber estudiado, oiga, no estamos para eso. Bueno, ahora el frente que se avecina es el político. Va a haber mucho que dialogar, mucho que negociar incluso. Hay partes que están disponibles, incluso desde la oposición, a establecer un marco donde se negocien los distintos puntos de esta reforma a las pensiones. De hecho, habría un ánimo desde el gobierno de apurar las gestiones y sacar adelante esta iniciativa para, dependiendo de los tiempos, que entre en vigor a inicios del año 2020. Las posturas en la Cámara son distintas. El diputado de la Comisión de Trabajo, el RN, Francisco Eguiguren, y el diputado de C, Pablo Lorenzini, tienen dos visiones distintas respecto a la inversión que le significa al fisco este proyecto. Es un proyecto que le inyecta $3.500 millones
a mejorar las pensiones de todos los pensionados del país. Eso es algo único en la historia política chilena. Más que la letra chica, los números chicos, que también lo he planteado. Estos 2.000 millones de dólares que están por ahí al servicio en el Tesoro Público. Ya, vamos a ver en qué se utilizan, porque aquí de repente se habla de 3.000 millones de dólares que va a costar esto en el mediano plazo, pero también hay que ver si esas platas son reales, entonces aquí también hay que aterrizar las cifras. Ahora, yendo a la historia un poco de todo esto, la discusión sobre las pensiones en Chile nació y se profundizó el año 2016 con las movilizaciones del colectivo No Más AFP. De hecho, ya habían pasado para entonces casi 10 años de la reforma previsional de la presidenta Michelle Bachelet del año 2008, pero la profundización de este debate provocó otra reforma que presentó la presidenta Michelle Bachelet en agosto del año pasado, que en definitiva no prosperó. Hoy, acá frente al Palacio de la Moneda, el vocero del colectivo, Luis Mesina, reiteró sus críticas a la forma en que los gobiernos han tomado este tema, olvidando lo que él ha dicho es lo más relevante, que es la seguridad social. Es una propuesta que se mantiene lejos de los principios de la seguridad social. El 4% de aumento de cotización con cargo al empleador que se propone y que será paulatino en 8 o 9 años, incluso no hay certeza en cuántos años, significa que las pensiones mejorarán para las generaciones jóvenes que se jubilarán en 30 o 40 años más. El aumento en 10% en la primera etapa del pilar básico solidario significará apenas una mejora de 10.800 pesos, lo que representa 357 pesos diarios, equivalente a poco menos de un cuarto de kilo de pan. Bueno, reiteramos, está el ánimo a negociar por parte de los ministros del gobierno del presidente Piñera, que además son 5, ya lo hemos narrado. La articulación va a estar a cargo de Trabajo, pero está Ansexpress, Desarrollo Social, también está Hacienda, por cierto. Dentro de lo que viene se espera el ingreso del proyecto. La próxima semana todavía no se define, aunque sea la alternativa más cierta, su ingreso por la Cámara de Diputados. Incluso parlamentarios de esa Cámara han pedido que ingrese por ahí. Bien, Andrés, gracias por el reporte. Ya buenas tardes. Harto insumo para empezar a comentar. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, como lo decía Andrés, es una discusión que recién comienza, tiene para largo, una discusión parlamentaria que por lo menos, por lo bajo, debería durar un año. No hay mucha sorpresa en lo anunciado por el presidente, no me imaginaba al presidente diciendo no más AFP, eso no iba a pasar. Casi nada alejado de los trascendidos, pero un avance dentro del modelo. Tampoco muy pronunciado, yo diría más bien prudente. Fijó en 4% el aumento de cotización, se había dicho un 4,2%, llega a 14%. Bastante lejos en todo caso del promedio de la OCDE, que es entre 18 y 19, ahí lo decía Andrés Santa Cruz. Por eso las AFP dicen en primer momento se avanza, pero es insuficiente. Esto se hace, evidentemente, el que sea un 4% y además gradual, es decir, no va a ser de la noche a la mañana, para no impactar violentamente al mercado laboral, ya que en principio va a cargo del empleador, pero de ahí para adelante, cuando esto ya esté asentado, hay una discusión de cómo se va a afectar o quién va a asumir este 4%. Y es por eso, insisto, que es gradual. Lo decía también el ministro Larraín, la administración de este 4% adicional al pilar contributivo individual va a ser por entes distintos a la AFP o de la AFP, pero de una manera distinta, por lo tanto va a haber que pagar doble comisión. Uno por los fondos que ya pago, el 10%, y este 4% adicional. Entran nuevos actores, es decir, hay más competencia, más oferta, lo que podría incidir en la baja de costos. Incentiva, no obliga, incentiva la prolongación de la vida laboral. Hay una discusión mucho más de fondo, otros analistas que dicen que en realidad da lo mismo, o sea, el sistema puede que esté súper bien diseñado en sí, que puede incluso aumentarse el porcentaje de cotizaciones, pero el problema real está en el mercado laboral, que es súper precario, que hay bajos sueldos, que hay muchas lagunas previsionales por parte de muchos trabajadores, sobre todo que hay muchos que son independientes, que no cotizan. Es decir, que la discusión no estaría sustentada o no tendría una base, digamos, de impacto fuerte a nivel social en el sistema en sí, sino en el mercado laboral, y eso es lo que habría que discutir. Ahora, entre los sectores que van a discutir esto dentro del modelo, es decir, dentro de lo planteado, dentro de los sectores moderados,
yo creo que no hay mucha discusión o tópicos ideológicos, aparentemente. Es decir, claro, el modelo de la AFP, hay una discusión ideológica ahí muy fuerte, pero insisto, dentro de lo que se va a discutir o dentro del proyecto, no hay mucha discusión, es decir, se avanza dentro del modelo, lo decíamos en un comienzo, podría decirse que el presidente Piñera está enchulando el Mercedes-Benz que ha definido su hermano José Piñera, que fue el creador del sistema de fondo de pensiones AFP mediante decreto ley durante la dictadura militar. Pero en relación al pilar solidario, es decir, a lo que va a aportar el Estado, que es bastante, no me acuerdo el porcentaje, pero creo que es como más del doble o casi 3 veces lo que actualmente ingresa desde el fisco a ese ítem. Ahí yo creo que la discusión se cruza con la reforma tributaria. Y ahí entra una discusión más ideológica, porque los de la nueva mayoría dicen nuestra reforma es progresiva, es decir, los ricos pagan más, los pobres menos, y dicen a su vez que la reforma que está impulsando el gobierno a los impuestos es regresiva, es decir, los ricos van a pagar menos y los pobres más. Por lo tanto, si el Estado interviene en el pilar solidario entregando fondos, se van a afectar los más pobres. Por lo tanto, ahí habría un cruce interesante. Sí, a mí me parece que yo creo que describes correctamente el Muchas gracias, profesor. No, es es verdad, porque uno dice ideológicamente que está en discusión acá. Y quizás habría que partir aceptando el hecho que yo entiendo que a muchos les complica, pero Piñera ganó la elección. Y él es el que, por así decirlo, tiene la responsabilidad de proponer mejoras al sistema. Y si no me equivoco, corríjanme, esto es muy parecido a lo que él prometió en campaña. O sea, tampoco se aleja mucho. No, aquí no hay gato encerrado, por así decirlo. Él dijo, yo voy a hacer esto si me eligen, y los chilenos lo elegimos. Nos guste o no nos guste, este es el plan que avanza en el sentido de enchular el Mercedes. Y yo creo que las posibilidades que había bajo ese modelo no eran mucha más, salvo lo que justamente sugirieron los dirigentes de la AFP, que fuera más y no solamente un 4%. Ahora, mi duda es, respecto del pilar solidario, ¿eso tiene aplicación para las pensiones ya mañana? O sea, ¿no es para las otras o no? Porque ese es el problema grave que tenemos hoy día, es que ese 4% le va a ser beneficioso a aquellos que se jubilen como en 30 años. Pues. Pero el gran reclamo que hace Luis Mesina y el grupo Nueva Más AFP, y la razón también por la cual les gusta el sistema de reparto, es porque están pensando en el que se está jubilando hoy. No el pal de 30. Claro, pero vamos a tener que conocer el proyecto bien para ver específicamente cuándo entra el aporte del fiscal, que es más del 40% de lo que se aporta hoy día. Bueno, por eso una de las vías fast track pretendidas es que se desagregara todo y de alguna manera se discutiera el pilar solidario aparte. Eso es lo que plantea, por ejemplo, uno de los autocandidateables, que es Ricardo Lagos Weber. Hoy día entrevistamos en la mañana al ministro de Hacienda, Felipe Larraín, lo descartó de plano. Porque lo que dice es hacer eso, o sea, una ley corta, una discusión más rápida respecto de una parte, es, claro, discutir lo que a mí me gusta y lo que no me gusta para la casa. De alguna manera ahí sí hay un pequeño gallito donde efectivamente desagregarlo le quita como digamos, como la galletita a cierto sector para que de alguna manera llegue a un acuerdo. Ahora, es verdad que Piñera ganó la elección por una amplia mayoría, pero hay algo que no hay que olvidar, que el Congreso, donde no tiene la mayoría, ahí hay un tema. Sí. Entonces, por lo tanto, si bien es cierto, estoy de acuerdo que a lo mejor tú dices, Gerson, que no hay grandes lineamientos ideológicos. Entrando al Congreso, creo que la cosa se puede complicar, por decirlo menos. Ya el primer arranque es decir, ¿por qué no sacamos esto? Y en el fondo lo hacemos aparte, cosa que efectivamente no tiene ningún sentido, estoy de acuerdo, pero creo que se puede entrampar. Me da la sensación que se acoge como las quejas ciudadanas, que es, por ejemplo, y aquí quiero apelar a la calle, no estoy diciendo que es lo que yo opino, solamente como hago esa voz que dice, ¿por qué cuando en el fondo yo pierdo mis fondos, no en el fondo también perdemos todos? O si gano yo, como que esas quejas, por ejemplo, de las cuales el tema del cobro, el porcentaje que se te cobra por administración, por ejemplo, otra queja muy común dentro de la gente. De eso me da la sensación que se hace cargo, por lo que uno lee hasta el momento, excepto una cosa muy puntual, con más competencia. Sí. Es
más mercado, es decir, más de alguna manera de la línea, más Mercedes, que yo creo que en ese sentido coincido contigo, es más que legítimo y efectivamente uno en el fondo la elección de Piñera es por eso. Ahora, creo que se puede entrampar igual de todas maneras, aunque tú dices que no hay grandes cosas ideológica. No se está discutiendo el modelo, o sea, dentro del marco del proyecto. Pero yo digo que donde se pueden cruzar las cosas es de dónde sale la plata del pilar solidario. Porque es vía impuesto, es decir, de todos los chilenos, y ahí en la reforma tributaria hay dos visiones que son ideológicas. Sí, y yo no creo que un diputado no tenga el derecho de decir, me parece que todo el modelo debe ser distinto, tiene todo el derecho de decirlo, pero aquel que propone es el Ejecutivo. Claro. No, por supuesto, sobre eso nos vamos a sentar a conversar. Sí, exacto. O sea, en eso estamos de acuerdo. Él propone y tú verás si rechazas o no, y verás ya por último si dentro del modelo te parece que porque igual tú puedes estar en desacuerdo con el modelo en general y aún así creer que dentro del modelo que desapruebas estos cambios van en la dirección correcta. Creo que intelectualmente igual todavía es posible hacer eso, ¿no? A mí me dio la sensación que una parte de la oposición efectivamente cree eso, pero no necesariamente eso significa lo que vaya a decir. Claro. ¿Me explico? Sí. Porque entrando también se discuten otras cosas y no olvidemos que de verdad es un tema muy relevante con respecto a lo que pase, digamos, con el gobierno de Sebastián Piñera. O sea, la discusión de esto es capital, de alguna manera, en su éxito o fracaso, en su peso, en su muñeca política, y eso es relevante. Sí, ahora, esto es para las futuras generaciones, porque recordemos, yo creo que todo el movimiento No Más AFP estalló precisamente porque venía una crisis que estaba larvada, escondida, que se venía gestando, en gestación. Cuando se creó el modelo nadie dijo nada, y durante muchos años nadie dijo nada. Se hicieron perfecciones o enchulamientos del Mercedes, digamos, durante otros gobiernos. Bachelet, pero entre ellas. Claro, o Ricardo Lagos también. Entonces, pero eran dentro del modelo. Pero está la crítica subyacente, porque se recuerda, por ejemplo, cuando José Piñera, que el creador del modelo, insisto, vía decreto ley, él decía, miren, desde que se creó las FP, miren cómo creció la economía. Claro, porque ahí uno dice, ¿para qué o cuál fue el objetivo o la consecuencia más notoria de la creación del sistema? Que fue aunar los fondos de todos los trabajadores, prestárselos a las empresas y ahí mover el mercado de capitales, pero resulta que los trabajadores, las cotizaciones eran muy bajas y las pensiones ni hablar. Entonces, cuando fueron saliendo las primeras pensiones, algunas miserables, muchas miserables, fue cuando la sociedad en su conjunto se dio cuenta, oye, aquí está pasando algo, discutamos más en serio. Y esto es una respuesta a esa demanda social, pero no va a arreglar las pensiones que ya se cursaron, o los que el próximo año tú no vayas a juntar mucha más plata, digamos, aquí a 5 o 10 años más, digamos. Mi reflexión, o sea, que cambie un poco es si el efectivamente sentido. Uno cree que yo desde qué manera veo que recogió ese sentir que tú dices de la calle, con más competencia, con más mercado. Esa es la manera que lo recogió. Es cierto que está el pilar solidario, pero efectivamente creo que es desde el individuo. ¿Me entiendes? Él lo dice, además ayer lo dijo anoche, dijo efectivamente que esto era, digamos que las pensiones era de los trabajadores, que esa es una de las grandes discusiones que hubo antes de esto. ¿Será suficiente más competencia y será suficiente más mercado? Yo creo que no, porque yo comparto de que mucha o gran parte de la crisis, digamos, de las pensiones no está ahí. O sea, aunque fueran, no sé, 19% de cotización, el problema no está ahí, sino está en la precariedad del mercado laboral, o sea, de los trabajos, de los sueldos, de la falta de cotización, de las lagunas previsionales. Eso no se va a llenar, así nomás. Está en el mercado laboral, eso es para ti. Es gran parte del problema. El corazón de así esto lo dicen algunos especialistas, como los expertos señalan András Uthoff. El Mercedes no funcionó tan bien porque resulta que andaba en un camino ripiado, por así decirlo, que era el mercado laboral. Las lagunas, por ejemplo, que tienen la gran mayoría de los chilenos, no estaban supuestamente en el diseño original. Por otro lado, estamos viviendo más que antes. Pretendemos financiar hasta los 100 años habiendo trabajado 40. Y es una cuestión que por lo menos en Europa ha sido caldo de cultivo de manifestaciones contra los gobiernos cada vez que se ha propuesto estirar la edad de jubilación. En hombres a 67 y mujeres 62, o ya definitivamente hombres 70, mujeres 65. O sea, la sensibilidad a veces es mucho más violenta. Mira lo que pasó en Nicaragua, que partió
partió, digamos, esto con un tema de reforma de las pensiones. Así es. O sea, derivó en otra cosa mucho más profunda, pero de ahí partió. Se tocó esa tecla y ahí ¡paf! Ahora, lo que es interesante desde la perspectiva del movimiento social, está claro que el nervio dramático hoy día ya no está en la agenda estudiantil. Mañana, durante todo el año que esta conversación se mantenga en el Parlamento, yo me imagino que los que van a poblar las calles van a ser los Luis Messina, más que la presidenta de la FECH, por así decirlo. Y eso también tiene una relación con que la opinión pública percibe que las demandas estudiantiles, de una u otra manera, después del 2011, han sido absorbidas por el sistema. Para bien, para mal, a media, pero progresivamente se las ha ido comiendo. Mal que mal, se acabó la municipalización, copago, lucro en extracción y gratuidad en la educación superior. En cambio, ahora la percepción es que efectivamente estas cosas están explotando. Y cambia, por lo tanto, quién debería ser el que reclame la calle. Lo que es interesante es que, desde este punto de vista, es el Frente Amplio el que más empalma con eso, porque hasta donde yo recuerdo, cuando a Michelle Bachelet se le preguntó en su gobierno pasado por esto, ella señaló que a ella le parecía irresponsable el sistema de reparto, lo dijo Michelle Bachelet, justamente pensando en la estructura demográfica de Chile, del Chile actual. Entonces no sé cómo va a jugar sus cartas la nueva mayoría ahí. El Frente Amplio yo creo que tengo más o menos claro que van a Sí, apoyar por nomás al supuesto. PP. Pero el mundo de la nueva mayoría no está Porque tan claro. más fácil esas aguas, digamos, tienen que ver con o debieran tener que ver con su alma, digamos. Sería un error no hacerlo en este momento político por ahora. Y que ese es el único que cambia el paradigma del capitalización individual a solidario. Lo complejo es que la mayoría del votante del Frente Amplio es joven. Si mañana cambiamos a reparto, yo quiero ver la carga tributaria que van a recibir esas generaciones jóvenes para tener que pagarle la pensión a los viejos.